parte de lo que se llama la vanguardia rusa de los años 20 y 30. Rusia, a partir de la revolución, tuvo un auge muy importante en lo que fueron las corrientes artísticas, literarias, teatrales, etcétera, que se cortó de forma muy abrupta con el ingreso del estalinismo, el inicio del estalinismo, pero en el periodo en el cual quien comandó fue Lenin, o quien, bueno, inició la dictadura, o lo que, como querramos llamarlo, verlo históricamente, sí, para un grupo de artistas fue un momento de mucha efervescencia. De alguna manera, porque la mujer de Lenin era una enamorada de las artes y era amiga de un montón de artistas, y de alguna forma lo impulsó indirectamente, o directamente, pero sin ocupar un lugar estatal, digamos. Y por otro lado, porque había una corriente, igual que, bueno, no sé si lo mencioné, pero cuando hablamos de Diego Rivera, del muralismo mexicano, parte de ese muralismo y de la necesidad cultural tuvo que ver con una urgencia por alfabetizar a la población, y en Rusia un poco pasó lo mismo. Por eso como que arte, política, imagen, etcétera, todo empezó como a meterse en una gran bola. Y Alexander Rodchenko y Bárbara Stepanova son referentes absolutos cuando pensamos en constructivismo ruso y cuando pensamos en el arte ruso del siglo XX. Si bien al final de sus vidas la historia fue muy injusta con ellos por cuestiones políticas, en un principio ellos sí pudieron desarrollar su obra, una obra totalmente paradigmática que nunca se había visto antes. Pudieron tener lugares de visibilización y de trabajo gubernamental, pudieron generar un cambio. No fueron los únicos artistas, pensemos en Malevich, o pensemos en Popova, que también fue otra artista mujer de esa época, o Mayakovsky en el terreno del teatro, pero bueno, ellos son los dos que vamos a mencionar hoy. Rodchenko nació en San Petersburgo. Bueno, acá siempre les dejo una mini biografía para que puedan, bueno, ojear mientras hablo, si es que se ve. Y Bárbara Stepanova nació en Kaunas, en Lituania, pero fue ahí donde ellos se conocieron, porque Rodchenko fue a estudiar arte a Kaunas, y ahí fue donde ellos iniciaron la relación, y en realidad no volvieron a separarse hasta el final de sus vidas. Ambos habían tenido como una necesidad de encontrar expresiones en el arte, y eso se fue transformando en la decisión de querer ser artistas, y esa decisión de querer ser artistas se fue expandiendo desde un pensamiento más tradicional a un pensamiento más abierto, moderno, hoy diríamos contemporáneo. Juntos tuvieron una hija, Bárbara, y juntos, como les decía, formaron parte no solo de la necesidad de la revolución y de abrazar la revolución y los ideales de la revolución, por lo tanto fueron como aliados políticos, sino, bueno, como decía, inauguraron un nuevo esquema y una nueva forma de entender el arte, que después se desparramó por todo Occidente, porque los rusos se fueron para Europa y después los europeos se fueron para Latinoamérica, y así se fue como diseminando el mensaje y la postura de estos artistas. Básicamente, frente a primero el constructivismo y después la apertura hacia otras formas de pensar, bueno, acá están ellos dos, acá también están ellos dos. Ellos lo que proponían, en realidad un poco más Rodchenko, Bárbara no estaba como tan aliada al pensamiento constructivista, pero sí hacía obras vinculadas a eso, como podemos ver acá atrás. Es la idea de que el artista ya no es un genio creador, el artista es un obrero más, es un trabajador más, y es una herramienta necesaria para que la sociedad prospere. El arte tiene que ser una herramienta, y el arte tiene que ser pensado para todos y para todas. Por lo tanto, bueno, por un lado no existe el concepto de genio creador, y por otro lado no existe como la idea de una obra
perpetuada en el tiempo, vanagloriada, idealizada, todo eso que como en el siglo XIX y la época bueno, del imperio y de los zares, como con esos enormes edificios llenos de obra y las paredes y la exageración visual y la necesidad de que unos pocos tenían arte y que el resto ni sabía que existía eso, se destruye por completo. Por lo tanto, en su concepción, el arte es una construcción. Y el arte es una construcción para el pueblo y el arte tiene que ser funcional al pueblo. Después es difícil porque cuando pensamos en arte abstracto y posteriormente en arte geométrico, decir, pero una obra que es un cuadrado rojo, ¿qué le está diciendo al pueblo? De hecho, Stalin no lo entendió y por eso lo abolió y sostuvo que toda esa concepción de arte creada en los años 20 era degenerada y que lo único que podía prevalecer era la figuración. Por lo tanto, una obra explícitamente política, obvia, cuadrada, básicamente estúpida, pero él no entendía las sutilezas de los artistas de la vanguardia. Esta es la obra que Rodchenko empieza a desarrollar a partir del año 17 y 18. Empieza a utilizar elementos que sí están más vinculados a la matemática, por ejemplo, o la física, como por ejemplo trabajar con una regla, trabajar con un lápiz, trabajar con un compás. No necesita grandes telas y óleos caros, sino todo lo contrario. Y empieza a trabajar como si él fuera, él y los artistas adheridos al constructivismo o al suprematismo como Malevich, ir como desfragmentando la obra y quedarse con los elementos básicos, la forma geométrica, el color, el pleno, y que las obras básicamente no te impongan un mensaje. Entonces, piensen en toda la historia del arte, piensen en el Renacimiento, piensen en el siglo XIX, piensen en el romanticismo del siglo XVIII, eso ya no va más. La obra que tiene un mensaje, la obra que tiene simbolismo, la obra que apela a, no va más. Esto es directo, es obvio, para ellos por lo menos, es abierto a cualquier concepción. Y es para cualquiera. Incluso él empieza a hacer un trabajo de como una como microguerra con el arte y empieza a querer como destronar y destrozar esas ideas que habían prevalecido durante todo este tiempo. Entonces empieza a hacer este tipo de obras. Es una obra del año 21, La muerte de la pintura, de hecho se llama, y para él es el principio del fin. Él llega a hacer una obra tan rupturista que básicamente es un pleno rojo, un pleno amarillo, un pleno azul, los tres colores primarios, donde él quiere que, bueno, muy difícil cuando no vemos estas obras en vivo, pero como que quiero que se denote o que se vea que por acá pasó una mano humana, pero al mismo tiempo lo quiero disimular de la mayor, en su máxima expresión, digamos. No están hablando de que la obra está hecha por una máquina, por supuesto, pero sí en esto de que acá no hay un artista con sentimientos, no hay un mensaje sublime, no hay mensajes indirectos, no hay subjetividad. Y después de esto, él decide como divorciarse de la pintura, lo hace un postulado categórico, él dice, yo ya no me identifico con la pintura, yo ya no voy a ser pintor, y empieza a fascinarse con otro tipo de herramientas y con otro tipo de expresiones, y sus dos aliados principales van a ser lo que después vamos a llamar diseño gráfico, porque en ese momento no se hablaba de diseñadores gráficos, y la fotografía, e incluso van a estar mezcladas. Entonces, sí hay un interés por los avances tecnológicos. Él obtiene su primer cámara en Rusia y empieza a sacar fotografías con muchas influencias. Por un lado, lo que más va a aparecer es, bueno, los podemos ver acá, como los personajes sociales, digamos, los personajes de una sociedad. El trabajador, el soldado, la trabajadora y los mundos que él habita, como por ejemplo el mundo del teatro, que tanto Bárbara habita más que él, de hecho, y él habita a través de
trabajos que hace con sus amigos, como por ejemplo, vuelvo a mencionar, Mayakovsky. Estas son obras gráficas donde él incluye cosas de esta vanguardia pictórica, como por ejemplo estos plenos, estos rectángulos, estas figuras geométricas con plenos de color, mezclado con las fotografías que él saca, recorta y después usa como elementos para hacer estos afiches políticos o afiches que anuncian algo, ya sea no sé, una charla o un mitin político o una obra de teatro. Entonces, en todos esos aspectos, con todos esos elementos y con todos esos mundos, él se sumerge y forma parte. Y por otro lado, que después casi se vuelve un cliché, pero es fundamental y entendemos la avanzada de esa época, es la tipografía. Hoy, de hecho, lo pueden ver en la calle. El arte urbano se puso de moda, el afiche tipográfico se puso de moda, un montón de artistas están trabajando de esa forma, así como también lo vemos en un montón de elementos, publicaciones, publicidades, lo que sea vinculado a las artes visuales y a las artes gráficas. Este tipo de tipografía, esta forma de tipográfica, no existía hasta ese momento y pasa a ser como un elemento muy característico de estos artistas y de este tipo de expresiones. Bárbara, por su lado, sí está enamorada de la pintura y sí va a hacer pintura durante mucho tiempo. En estos años su pintura está influenciada, enormemente influenciada por todo tipo de vanguardias, todas estas vanguardias, el futurismo, el cubismo, el expresionismo alemán, las primeras formas de abstracción rusa. Ella mira, observa, toma y genera. Son estas obras donde podemos ver corporalidades, pero, quiero correcto, corporalidades, pero que las entendemos obviamente con herramientas y elementos vinculados, por un lado, a los modernismos, a las vanguardias, y por otro lado, a la geometría. O sea, esos plenos y esas formas que Rodchenko incluye en sus obras prácticamente abstractas, ella las incluye en, por ejemplo, cómo hace los cuerpos de las figuras. Figuras en movimiento, la representación del movimiento es algo que después se va a ver en otras vanguardias, por ejemplo, como el futurismo. Y por otro lado, tiene otra forma de trabajar el color, no trabaja plenos, trabaja con texturas, trabaja con pinceladas, trabaja con obras donde uno percibe que hay cambios radicales, estéticos, pero que aún así se puede identificar o visibilizar algún tipo de corporalidad. Ella va a ser una gran docente, va a trabajar tanto en la universidad, en San Petersburgo, va a trabajar en las escuelas de arte, en la escuela de arte más importante del momento, mientras que Rodchenko va a terminar recibiendo eh, puestos políticos, como por ejemplo va a ser el director de un museo en un momento, y ellos van a vivir arriba del museo. Ella va a estar metida en todo lo que es la escena y los espacios principales de teatro vanguardista de los años 20, haciendo vestuario. De hecho, bueno, esto es un collage con la cara de ella y la cara de él fotografiados por él, y ella hace estas figuras que ya, bueno, tienen una relación similar a estas pinturas que les mostraba. Juegan con el humor, Rodchenko incluye, bueno, la palabra, y ella se destaca mucho en la utilización de colores y la utilización de, como si ella inventara como formas distintas de vincularse con la ropa, son otros colores, las formas geométricas mezcladas en los diseños, etc. Esto, de vuelta, no se había visto, y esto pasa a ser como muy relevante en el campo del teatro, pero es como que las artes visuales y el campo del teatro, gracias a ella, se fusionan. Por otro lado, como las ideas que ella proponía. Fue editora de libros, diseñó tapas de libros,
Tuvo una revista, una revista que estaba vinculada al Partido Comunista, pero ella empieza como a proponer cosas como que tanto el hombre como la mujer son igualmente importantes en el campo laboral, que tanto la mujer como el hombre tienen responsabilidades políticas, el lugar que la mujer ocupa en los estratos políticos. Después muchas veces las corrientes feministas de los 60 en adelante han como sostenido eh, que los pensamientos de izquierda también eran hipermachistas y que tampoco le daban mucho lugar a la mujer, pero que sí eran, o sea, la mujer y el hombre eran funcional en la fábrica o en el rol que debían ocupar en la sociedad para producir un bien, pero después en la voz y en la visibilización de estas mujeres no era tan así. Entonces ella introduce de alguna forma lo que me atrevo a llamar más un como comunismo feminista, y otra mirada de entender esa sociedad. Ellos siempre van a ser aliados incondicionales y se van a sostener. Antes de mostrar esto, no sé si había algo. Ah, no. Ahora voy a ir a las fotografías de ella, no me quiero adelantar. Pero durante los años 20, cuando ellos cada vez empiezan a traer más visibilización, alrededor del año 25, cuando ella acaba de tener a su hija, él tiene la posibilidad de ir a París. En realidad los dos tenían la posibilidad de ir a París y ella decide que no puede ir a París en barco con un bebé de 2, 3 meses y que debe quedarse en Rusia, pero que él tiene que ir para como diseminar el mensaje, digamos, spread the message, defender el pensamiento oriental o el pensamiento ruso frente a Occidente y ver qué es lo que estaba pasando, cómo se podía representar el país. De hecho, él va a representar a su país. Y hay unas cartas muy lindas porque él, bueno, le escribe todo el tiempo y le dice cosas como las mujeres de París son frías y no son elegantes como todo el mundo dice, no como las rusas, no hay mujer como las rusas, no hay mujer como vos. O por ejemplo le dice como que detesto estar acá, no sé qué tanto alboroto hacen, lo único que hacen los artistas es estar en cafés debatiendo y a nosotros nos gusta accionar y trabajar. Eh, Todo el tiempo como que potencia también la idea de que ella trabaje, que ella crear, idear, pensar sus propias obras, su propio camino. Eh, en ese viaje a París compra 2 cámaras y esas 2 cámaras le permiten llegar a otro nivel de registro fotográfico y ahí directamente la cámara pasa a ser su gran aliada. De hecho, él la describe de esa forma como una segunda mirada. Y por otro lado, él también trabaja en algo que, bueno, hoy no sé cómo lo llamaríamos, quizás director de fotografía en cine. De hecho, forma parte, hace la dirección de fotografía de una película emblemática que se llama El acorazado Potemkin. No sé si dejé una imagen explícita. No, pero ahora les voy a hablar un poquito del efecto que tiene. Hay una imagen como que casi es un cliché, aparece en Los Simpsons, del acorazado Potemkin, que es el carrito de bebé cayendo por la escalera y como la cara de la madre, el bebé cayendo, la cara de la gente, la gente corriendo, abalanzándose. Es una película que habla de la Revolución Rusa y todo ese alboroto político, pero esa escalera que cae, esa escalera que tiene unas líneas muy marcadas y unas sombras, unas luces muy exageradas y unos planos rebatidos, diferentes a cómo se había empezado a filmar, es algo que Rodchenko no solo propone, sino que debe haber debatido con Eisenstein y con sus amigos cineastas, sino que después vuelca en la fotografía, por ejemplo en esta imagen. Entonces esta imagen es otro plano, es él desde abajo sacando la fotografía de esta persona subida a la escalera, y son estas líneas en perspectiva, muy marcadas las líneas, muy marcada la figura geométrica, que tiene mucho que ver con esos primeros inicios en el constructivismo ruso y esa primera idea de la utilización de materiales como la regla, el lápiz, el compás,
destacando cosas tan básicas como una línea y poniéndolas como protagonistas en las imágenes. Lo mismo que esta obra, las piernas, cómo ellas están paradas, estas formas geométricas que se arman con cada uno de los cuerpos, mientras que la vestimenta es de Bárbara. Entonces, si ella hacía la vestimenta para una producción, un teatro, él sacaba la foto y como que ambas cosas se vuelven obras de arte. Bueno, en ese viaje él también dice como que no entiendo tanto alboroto sobre la modernidad occidental y la vanguardia en París cuando no hay nada como el arte ruso y nada se le compara y vuelvo como reafirmándolo con más fuerza todavía. Entonces, no solo es que él lleva como la vanguardia rusa a París y representa a su país, sino todo lo con el otro lado, que es que él vuelve como más decidido todavía a que el mensaje que ellos están proponiendo y las formas que ellos están pensando son las mejores formas del mundo. Bueno, este es uno de sus afiches más conocidos y un poco representa este trabajo en conjunto. Entonces, sacar una foto, crear un afiche para un evento, para la obra de otro amigo, para lo que sea, eh, e incluir, vuelvo a decir, este poder que tienen estas tipografías, la fuerza que tienen y los plenos y las formas geométricas introducidas, o sea, la abstracción introducida en algo que podía ser una propaganda en la calle, una publicidad en la calle. Acá de vuelta, incluir el nombre. Bueno, creo que esta es una para el acorazado. Mi ruso obviamente no califica. Este tipo de imágenes, por ejemplo, este ojo, después lo vemos en, por ejemplo, fotografías vinculadas al surrealismo, como la obra de Man Ray. Entonces hay un montón de elementos de la obra de estos artistas rusos que después se replica una y otra vez, como les decía antes, en todas las expresiones modernas y contemporáneas que las suceden. Y este, por ejemplo, es un afiche que sí hace Bárbara, con similar a esa imagen que les mostraba de las chicas con el vestuario, pero obviamente haciendo una alusión política, con el rojo del comunismo de fondo, con esta imagen que se repite tan fuerte, tan potente, y también con estas líneas tan marcadas, esta mirada que atraviesa, que mira hacia un solo lado, una mirada de una presencia muy fuerte y son mujeres. Bueno, acá está Bárbara, retratada por Rodchenko, acá una serie de vestimentas que ella diseña o que piensa, no todo lo que ella creó, diseñó, se ejecutó, pero la mayoría de las cosas sí. Y después sucede un poco lo que les decía, cuando ingresa el estalinismo y ya como en los últimos años, como cuando se empieza a percibir cada vez más tensión política, ellos como que empiezan a perder todos sus espacios de representación. Pierden los trabajos que tenían, empiezan ya no son llamados para ciertas acciones, un montón de sus colegas o amigos están forzados a emigrar, un montón de ellos quedan olvidados, incluso, no sé, a Malevich casi que le costó la vida ser como desplazado, eh, y todos sufren mucho, Rodchenko sufre muchísimo, hay cartas donde él dice como que ya no le encuentro sentido a la vida, ya no siento que hay nada que uno pueda hacer, nada que valga la pena. Escribe una carta a su hija donde dice, ojalá en el futuro aquello que hemos construido alguien pueda percibirlo como algo valioso. Hoy simplemente no lo veo y sabemos que no va a pasar. Bárbara sí por un tiempo más es como llamada o contratada en el mundo del teatro, haciendo este tipo de trabajos, pero eventualmente ellos se exilian a Crimea y quedan ahí por el resto de su vida. Esto es lo que a mí más como lástima me da, es que él deja de hacer
y ella se vuelca a la figuración casi naturalista, para no dejar de hacer, pero con el miedo de lo que podría pasar si el régimen no aprobaba de sus obras. Por lo tanto, todo eso que ellos habían creado con tanto anhelo y con tanta potencia y realmente generando algo que estaba influyendo al mundo entero, se diluye. Eh, de la noche a la mañana, pero sí en un tiempo de una década. Y después es el tiempo el que termina reivindicándolos. Durante mucho tiempo, estas obras de todos estos artistas quedan bastante olvidadas. Por suerte su hija siempre las cuidó y tiene un acervo y un archivo. Ella también fue artista y bueno, hoy las obras de ella las podemos encontrar en los mejores museos del mundo, en las mejores colecciones, entendidas como influencias en el teatro, en el vestuario, en el diseño gráfico, en el arte moderno y contemporáneo y en la fotografía. Miren todos los campos que ellos abarcaron. Así que bueno, un dúo que en parte trabajó juntos y en parte no, pero siempre se sostuvieron y defendieron y dejaron lugar a que el otro pudiera también hacer su propio camino artístico y su propia carrera. Bueno, vamos a ir a una pareja muy distinta, una pareja platónica en realidad, si bien se quisieron mucho, siempre se denominaron como una pareja platónica. Ella hoy es hiper conocida, Yayoi Kusama, tuvo una muestra con el Malva, pero es, bueno, casi un cliché. Los medios hablaban de la artista que se encerró en un manicomio durante 40 años, pero hay mucho más detrás de eso. Y Joseph Cornell es un artista que tuvo como muchos años de carrera, pero que de vuelta llevó un tiempo a que él terminara teniendo el lugar que merecía. Así que voy a contar un poco la historia de él, después voy a contar un poco la historia de ella y después cómo se conocen. Cornell nació en 1903 en Nueva York, en Queens puntualmente, vivió toda su vida en Queens. El único lugar que él conocía por fuera de eso era Manhattan. Queens queda en Nueva York, pero bueno, Manhattan era la ciudad y Queens era como los suburbios. En los años 20 él trabajaba como vendedor textil, un trabajo que no le gustaba, pero que le permitía empezar a algo que él hizo durante el resto de su vida, que era acumular y coleccionar. Por ejemplo, coleccionaba fragmentos de esas telas que él vendía. Nueva York era lo que él llamaba como su wanderlust, como el viajero que podía ir a cualquier parte del mundo estando en Manhattan, y que después todo aquello que lo inspiraba, porque en Manhattan había gente de todas partes del mundo, porque era una ciudad que empezaba a crecer exponencialmente, y él decía, como solo en Nueva York podemos ver como estos rascacielos gigantes, podemos ver los autos, las máquinas, la gente que corre por la calle, los grandes negocios. A partir de todo eso podemos viajar a cualquier parte del mundo, podemos estar en cualquier lugar. Entonces, en esas idas laborales en el día a día, él aparte empezaba a inspirarse con, no sé, si a la gente que ingresa al teatro, o las librerías donde él iba y adquiría libros, o catálogos, o revistas, todo eso se lo llevaba a su casa, lo empezaba a coleccionar, objetos. Y él, por un lado, decía, como que yo no peleaba en contra de la idea de ser artista, no se identificaba como artista, le gustaba más la idea de creador o diseñador. Y por otro lado, él con todo esto que acumula, colecciona, archiva, va a empezar a hacer su obra. Por lo tanto, como que la tendencia primordial es el collage. El collage y los objetos que podríamos decir que tienen una cierta vinculación con el dadaísmo, como por ejemplo la obra de Duchamp, que utiliza objetos que existen en la vida y que han sido creados de forma industrial, transformados en obra de arte. Él no hace específicamente ready-mades, pero sí, por ejemplo, acá podemos ver
la inclusión de un vaso dentro de la obra, o un pequeño caracol, o la caja misma. Son cosas que él encontraba, no son cosas que él confeccionaba. Y por otro lado, bueno, este enorme caudal de información a través del papel, por lo tanto, estos collages que él crea con imágenes de todos lados. En el año 29, con el crash, bueno, 29-30, con la Gran Depresión, él pierde su trabajo, que en realidad para él termina siendo un alivio porque ahora tenía tiempo para darse cuenta que le gustaba crear y empieza a hacer collage. Y accidentalmente, un día en Manhattan, ingresa a la galería de un galerista que se llamó Julian Levy, que fue como el primer galerista en potenciar a los artistas surrealistas. Y de hecho, bueno, la leyenda dice, o él cuenta, o la historia, o como sea, que él entra a la galería y ve que Julian Levy está como abriendo un paquete que tenía obras del surrealista Max Ernst. Entonces él mira y se da cuenta que como que hay una similitud entre lo que él hace y lo que este artista hace, y este grupo llamado Los Surrealistas vuelve a su casa, hace un cuerpo de collage y al otro día va y se lo lleva de vuelta a Julian Levy. Y Levy queda maravillado con la obra de él y al otro año, o sea, él estaba abriendo la galería en ese momento, año 31-32, a los pocos meses él hace la primera muestra de surrealismo, incluye la obra de Joseph Cornell. De hecho, Joseph Cornell hace, digamos, la invitación, hace el collage para la invitación. Entonces es como que su ingreso en el arte es medio accidental, o sea, él no era ni amigo de estos artistas, no había pasado por la academia, de hecho él decía, yo no sé dibujar, no sé pintar, no sé hacer escultura, no sé escribir, o sea, no sé hacer nada, pero me fascina y me obsesiona hacer esto. Toda su carrera, toda su obra va a ser así, formatos pequeños, trabajar con papel y trabajar con objetos. Para él el arte tiene que estar asociada directamente con la vida, por lo tanto la inclusión de todo tipo de cosas que él encontraba. De hecho, se había hecho amigo de una bailarina rusa que en ese momento era muy conocida en Manhattan, y ella le mandaba como pedazos de sus vestimentas de los shows y él las incluía en los collages, por ejemplo, o directamente en las cajitas que hacía, como les mostraba recién con el vaso. Entonces podemos encontrar un vaso, podemos encontrar un caracol, podemos encontrar un poco de arena, podemos encontrar un fondo de Nueva York que en realidad es una postal, podemos encontrar un pedazo de tela, podemos encontrar pájaros que él entiende como exóticos, porque que tiene que ver esto con Manhattan. Sin embargo, como dice, no necesito conocerlo, yo puedo ir a cualquier lugar a través de esta ciudad y estas imágenes. Fue como muy valorado por un grupo de artistas y fue muy valorado por ciertos coleccionistas que en esa época se empezaban a animar a coleccionar artistas jóvenes, o sea, no jóvenes en edad, pero jóvenes en su aparición, digamos, eh, y que apostaban mucho a la obra de ellos y que apostaron a la obra de Cornell y que consumieron y compraron mucha obra de Cornell, pero al igual que Marcel Duchamp, para volver a ese ejemplo, eran como pocos los que realmente como se maravillaban y después el mundo en sí no es que los conocía. Él siempre fue de perfil muy bajo, era muy tímido, extremadamente tímido. Vivía primero con su hermano y con su madre, y después con su madre. Él había tomado la decisión de quedarse ahí y cuidarlos, por lo tanto vivió toda su vida con su mamá, en la misma casa de Queens en la cual había vivido toda su vida. Y en los años 60, eh, este amigo galerista le dice, vos tenés que conocer a alguien, yo te voy a presentar a un artista joven que me parece que te va a gustar mucho. Y esa persona era Yayoi Kusama. Ellos comen juntos y él se obsesiona con ella, que es una tendencia que él tenía, o sea, tendía a obsesionarse con ciertas personas y más que, no sé, avasallarlas con el objetivo de, no sé, tener sexo, les escribía cartas, les mandaba collage, les tocaba el timbre, los esperaba en la puerta y empieza a hacer eso con Yayoi.
Voy a volver un minuto a que veamos de vuelta la imagen de ellos. El sábado salió una nota en La Nación que la periodista puso esta imagen en Instagram y muchos decían como se me hace muy fuerte, parece que la está ahorcando. Pero en realidad ellos tenían una relación muy tierna y ella siempre dijo que habían tenido una relación muy tierna, de mucha contención eh, y de mucha lujuria y amor, a pesar de que era platónica. Bueno, Yayoi nació 26 años después que Joseph Cornell. eh, Estuvo muy afectada en su vida por su entramado familiar muy tóxico. Ella sufre un montón de cuestiones psicológicas y tenía alucinaciones de chica. Las tuvo toda su vida, pero de chica ya tenía alucinaciones, decía que las flores le hablaban y que no tenía cómo explicarlo porque a su madre no le importaba, no, no quería escucharla y no entendía y no nada, no había un espacio de contención. Y por otro lado, su deseo de ser artista y que nadie apoyaba eso en su casa. Por lo tanto, ella siempre dice que tuvo la habilidad de pintar y ejecutar una obra de forma muy rápida porque de chica tenía que hacerlo muy rápido antes de que la encontraran y después esconder la obra o hasta destruirla. En su adolescencia, bueno, vivió la Segunda Guerra Mundial eh, y lo que pasa, bueno, con la bomba atómica, Hiroshima, etcétera. Entonces ella, bueno, queda muy afectada frente a la idea de la violencia, que un poco lo dije con Yoko Ono. Y por otro lado, una madre, que mencioné recién, que estaba como obsesionada con este padre sumamente machista y, bueno, maltratador, también podríamos decir, porque él no se dedicaba a su familia, se dedicaba a sus amantes, y la madre la utilizaba a Yayoi para que ella fuera espía, viera a su padre con sus amantes y le dijera todo lo que hacía, lo que no hacía, con quién estaba, cómo se comportaba. Por lo tanto, ella después va a tener un tema con lo sexual y va a tener un tema con como reprimirse a través de la sexualidad, medio como una protesta frente a este tipo de hombres y frente a una sociedad extremadamente machista. Lo vive en su infancia con su padre, lo vive cuando ella decide mudarse a Nueva York, un poco impulsada por, acá la menciono, la artista norteamericana Georgia O'Keeffe, que era su pen pal, o sea, ellas se mandaban cartas sin conocerse, y O'Keeffe le dice, vos venís a Nueva York y te tenés que pasar todos los días caminando por las calles con un cuadro bajo el brazo y yendo al combate. Solo así vas a lograr algo. Como diciendo, te vas a meter en un mundo de hombres y la cosa está brava, digamos. Entonces ella logra ir a Nueva York, se mete en el mundo del arte, logra tener como, por un lado, gente como Georgia O'Keeffe o su primer pareja, que fue el minimalista Donald Judd, que como que le ayudan a que el mundo del arte la conozcan. Llega a conocer a artistas, acá los dejo para que se vea, Andy Warhol, Claes Oldenburg, bueno, y Eva Hess, que fue una artista extraordinaria que murió muy joven, con quien ella compartió una amistad, pero hago hincapié en Andy Warhol, que ella dice, y realmente no está equivocada, ella lo conoció, le mostró su obra, le contó sus ideas y después él le robó muchas de esas ideas, por ejemplo, cuestiones como la acumulación en la obra. Esas cosas hacen que ella se sienta muy frustrada, eh, terriblemente frustrada, sufre mucho por eso. Vamos a empezar, bueno, acá una última imagen de Cornell. Ella empieza a sufrir mucho por eso, empieza a tener una gran depresión, de hecho cuenta una anécdota donde dice, por ejemplo, fui con un cuadro bajo el brazo, como me dijo Georgia O'Keeffe, hasta el Museo Whitney de Nueva York, que hacía un concurso para artistas jóvenes para exhibirlos. No fui aceptada, volví a mi casa, dormí durante 2 días y me quise morir. Entonces ella está como en esa dicotomía. Hace cosas increíbles, empieza a incursionar en la performance, en el arte de acción, empieza a hacer cosas que nunca se habían visto, empieza a hacer como
sonar en el mundo del arte, pero de vuelta es un mundo que le es bastante hostil. De hecho hay mucha discriminación también por ser asiática, y esto a Yoko Ono también le pasó, que les decía lo que le gritaban a John Lennon en los recitales. Y ella es como que siente que no puede despegar. De hecho, a pesar de que hace un montón de cosas, incluso llega a tener como medio, no sería un boliche, pero como un espacio para gays, y ella empieza a tratar el tema de la homosexualidad en la obra y la no discriminación, un montón de cosas como hiper adelantadas para la época. Ella nunca tiene un centavo y apenas tiene para comer, entonces Cornell le regala un montón de sus obras para que ella pueda vender. Piensen que para los 60 Cornell ya tenía 30 años de carrera. Y como de forma muy generosa le regala todo este cuerpo de obra, que es mucha, porque después, cuando él muere en el año 72 y ella se va a Japón, se lleva valijas y valijas de cosas que Cornell le había regalado. Bueno, entonces se conocen, vuelvo para atrás un poco, él se maravilla con ella se encanta con él, empiezan a pasar mucho tiempo juntos, ella pasaba días y días en la casa de él con su madre, que la odiaba porque era asiática, le discriminaba y no quería que estuviera en la casa y le hacía como la vida imposible. Ellos, sin embargo, como que continúan su historia incluso hasta que él muere. Y ella queda devastada cuando él muere y con una depresión muy fuerte. Termina siendo internada y eventualmente se vuelve a Japón. Ahora voy a volver a eso. Pero este es el tipo de obra que Kusama empieza a mostrar. Tiene que ver con la performance, tiene que ver con el pop art, tiene que ver con Fluxus. Es la exposición también del cuerpo femenino a través de una mirada femenina, hablando de como los tabúes y lo reprimido, haciendo como una alusión a un montón de cuestiones psicológicas, hace estas ambientaciones blandas, que también podríamos pensar que quizás Claes Oldenburg, que después googleenlo, hace esculturas blandas. No solo le saca a ella, sino a otra artista inglesa que se ha sostenido durante mucho tiempo, que él le robó la obra, incluso después lo dijo la mujer de Claes Oldenburg. O sea, Claes le robó a artistas mujeres. Y Claes fue conocido mucho antes que ellas. Y Warhol, bueno, con esto de la acumulación y con esto de la repetición. El círculo, el dot, es algo que es como la esencia en la obra de ella y que ella no puede parar de hacer. Es como un sistema de defensa. De hecho, si la gente la va a entrevistar o lo que sea, ella está haciendo esto todo el tiempo. Y lo hacen todas las obras, y todas las obras, o la mayoría de sus obras, tienen dots. En esta época ella ya lo empieza a incluir no solo en las instalaciones, sino sobre su propio cuerpo, sobre cuerpos ajenos, que ella interviene. Empieza a hacer esto como entras a un lugar y está ella pintando sobre cuerpos desnudos, simulando orgías. Acá ya en estas obras tempranas, que son obras compartidas, por decirlo de alguna manera, porque ella utiliza eso que Cornell le regalaba, ya fueran obras o papeles, cosas que él había juntado, etcétera. Ella como que recorta o toma eso que él le daba y lo transforma en obra. Acá ya aparece el punto, digamos, el círculo, pero ya no de esta forma, que es toda la obra que hace en los 60, sino en obra más visual y pictórica. Ella como que decora, interviene el mundo con estos lunares, la chica lunar, podríamos pensar. Pero bueno, ir a extremo, o sea, como que en Nueva York ella se va a lo extremo y necesita como que la reconozcan y ser conocida, y hace cosas como muy ambiciosas. Piensen, esto es toda una sala con espejo y con todas estas piezas, objetos blandos, intervenidos y confeccionados. O sea, hacía cosas muy ambiciosas y que salían mucha plata y nunca tenía plata. Entonces se le empieza a hacer imposible y empieza a ver que todos empiezan a tener un reconocimiento y ella no. Entonces, bueno, entre eso y la muerte de Cornell, ella vuelve a Japón, empieza a hacer estas obras, pero decide, por voluntad propia, por motus propio, internarse, y sigue internada en el mismo lugar desde el año
73, 65, 75 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque ella dice que todo eso que le pasaba, o sea, decir, las flores me hablan cuando soy chica, o decía, por ejemplo, yo de pronto veía un mantel, empecé a darme cuenta que pasaba algo, porque veía un mantel y cuando empezaba a subir la mirada, veía el mantel en el techo, lo veía en las paredes, veía que se me venía encima, yo me transformaba en un mantel, mi mente estaba como entre alucinando, depresión muy fuerte, bipolaridad, etcétera, nada diagnosticado y nada tratado y nada contenido también. Nadie lo contenía y nadie entendía lo que le pasaba. Entonces ella sola decidió internarse para que nada de eso sea un obstáculo para lo que ella entendía iba a ser lo único que le iba a salvar, que era el arte. Si ella no hacía arte, iba a morir. Ella tenía que, como Gilbert y George dicen, no importa cómo me he visto, no importa que cómo, o sea, lo importante es hacer obra. Ella un poco va a decir lo mismo. O sea, yo me interno para que me ayuden en estas cuestiones y todo el resto de mi tiempo, mi energía, mi todo está concentrado en hacer obra. Bueno, ella va a volver con estas valijas que le había regalado Cornell y va a seguir haciendo obra durante mucho tiempo, en un ida y vuelta entre eso que él le daba y ella creando más allá. Incluso, bueno, acá hay una foto de ellos, una mariposa y los famosos dots. Esta obra sí capaz tiene tintes más similares a los de Cornell, en cuanto a este marco de madera y el collage en sí sobre un pleno de madera. Y bueno, y ella después se va a volver una artista muy reconocida, va a pasar a tener mucha fama. En los 90s y en los 2000 su carrera va a despegar, pero ella desde el momento que se interna va a tener siempre un taller a 10 minutos caminando, entonces ella se levanta, camina 10 minutos hasta el taller. Ahora tiene un equipo muy grande, piensen que es una artista pero muy conocida, hizo las carteras de Louis Vuitton, tiene instalaciones por todo el mundo, exposiciones por todos lados, pero ella sigue la misma metodología. Va a su taller, trabaja con su equipo durante 10 horas, 6 veces a la semana, y después vuelve a su hogar y descansa la noche y no hace más que eso. Solo rompe su esquema si tiene la posibilidad de poder, o sea, si tiene que hacer entrevistas o si tiene que hacer exposiciones, no siempre viaja, de hecho al Malva no vino. Viaja en algunas ocasiones, si no viaja un equipo, pero esos son los únicos momentos en donde ella como que corta el switch del hacer, se enfoca en la muestra, todo en la divulgación, bla, 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 y después vuelve. Y un poco esta ironía de que ella solo llegó a la fama cuando abandonó por completo la idea de poder acercar, que iba a poder lograrlo, de hecho. Entonces ella dice, solo cuando yo dije basta, ya no me enfoco más en querer ser famosa, que me reconozcan, que me den, nada, solo ahí yo voy a quizás salvarme y eventualmente el salvarse fue nada, transformarse en una mega estrella. De hecho, es la artista mujer viva más cotizada en el mundo. Así que bueno, otro tipo de pareja, una pareja que no existió durante tanto tiempo, pero que sí tuvo una huella y ella siempre habla de él como, sí tuve otra pareja antes, él fue como el que me enseñó también que el amor existía, pero de una forma sana también, como habrán tenido su mambo y la casa con la madre y no tener relaciones sexuales y un montón de cosas, pero eran ellos, digamos, y se cuidaban. Bueno, vamos a pasar a un artista muy conocido y un artista que le llevó unos 30 años ser conocida, Jackson Pollock y Lee Krasner. Una pareja también no siempre justa, digamos. Una pareja también sujeta a sus tiempos, podríamos decir. Bueno, Lee Krasner en realidad se llama Lina Krasner. Ella nació en Brooklyn, en Nueva York, en 1908. Era de una familia rusa de origen judío, por lo tanto en su casa se hablaba yiddish, se hablaba ruso, había una visión social y cultural muy estricta, y ella es la primera, es la sexta hija, pero es la primera en nacer en Estados Unidos.
Y a los 14 años toma la decisión de que no se va a casar, de que no va a obedecer como el mandato familiar, de que quiere ser artista, de que quiere vivir en Nueva York, a la cual su familia como que no le dan un rotundo no, pero tampoco ni la ayudan económicamente ni la alientan mucho. Pero bueno, ya bastante para el esquema, digamos. Ella entonces se va a vivir a Manhattan y empieza a hacer un camino tradicional, eh, trabajando con ciertos maestros, que ahora les voy a mencionar por arriba, y empezando a buscar un lugar de representación en el campo del arte que recién empezaba a crecer. La vanguardia en Estados Unidos llegó tarde. La vanguardia en Estados Unidos no se creó in situ, sino que llegó gracias a todos los artistas que emigraron y llegaron a Estados Unidos y que trajeron la vanguardia y la modernidad. Estados Unidos estaba en una cosa como muy figurativa, paisajes, escenas tradicionales, lo más loco era Georgia O'Keeffe y sus flores, digamos. No se formaron, no nacieron las vanguardias y no había nada, como no existía la abstracción, nada de eso, cuando ellos empezaban a formarse. Jackson Pollock nació en un lugar nada que ver, aparte piensa en esas épocas, en Wyoming, en un pueblo muy chiquito llamado Cody, en el año 12. Una familia religiosa de origen escocés e irlandés, una familia tradicional de campo, o sea, el padre era granjero y él también decide en un momento que quiere dedicarse al arte junto a su hermano, y juntos se mudan a Nueva York. Cuando llegan, los únicos lugares que ellos encontraban para estudiar era con, bueno, por ejemplo, el Art Student League o artistas como Thomas Hart Benton, que habían sido artistas como muy populares en esa época, que hacían este tipo de obra como más clásica, y solo ahí, eso era como lo más loco que uno podía encontrar como artista joven en Manhattan. Ella, por otro lado, va a trabajar con un artista alemán que se llamó Hans Hofmann, va a la escuela, o sea, va a aprender con él, y empieza a hacer este tipo de obra, una obra figurativa, sí, pero que tiene ciertos tintes como el expresionismo alemán, por ejemplo. Yo siempre me gusta destacar cuando siento que es una autorrepresentación y es la representación femenina a partir de una mirada femenina, me gusta destacar eso cuando lo puedo destacar. Y se destacaba, vuelvo a decir la palabra, se destacaba mucho en su clase, pero Hans Hofmann le dice, y ella lo cuenta en varias entrevistas, pero lo empieza a contar en entrevistas de los años 60 y 70, que la obra era tan buena que casi no se notaba que había sido creada por una mujer. Entonces, bueno, que ella iba a poder zafar, digamos. Que él como que no se metía tanto en si un artista quería empezar a incursionar en abstracción o en otras cosas que se salieran de la figuración, pero que era muy rígido en ciertas cosas que tenían que ser de cierta manera. Ella, por lo tanto, bueno, años 28, 30, 31 está trabajando con figuración y lentamente se va volcando hacia una abstracción. Bueno, acá hay una imagen de ella muy linda porque aparte me gusta que tiene traje puesto. Y empieza a hacer este tipo de obra donde no es una abstracción estrictamente dicha, tiene un montón de elementos de las vanguardias, del cubismo, del futurismo, o sea, piensen las obras de Bárbara Stepanova que les mostraba recién, y miren esto, esta defragmentación, deformación de los cuerpos, también cuerpos femeninos, porque podemos ver un pecho, por ejemplo. Año 37, 38, 39, ella empieza a hacer esta obra y empieza como a meterse en lo que un crítico que se llamó Clement Greenberg, que era como el crítico en Estados Unidos, el crítico en Nueva York, todo lo que él sostenía era como una palabra santa, de hecho se habla después de los 50 y parte de los 60 como la era Greenberg, porque lo que él decía después ingresaba a los museos, lo que él decía salía en diario, lo que él no decía quedaba de lado, empieza a bautizar y se empieza a llamar como el expresionismo abstracto. Y es como la primer ola, o el primer movimiento vanguardista norteamericano creado por artistas extranjeros, pero también norteamericanos. O sea que sería el primer movimiento nacionalista. Y después el arte pop. Entonces,
ella empieza a meterse y empieza a ser considerada como una artista dentro de esta nueva corriente y una joven artista a la cual había que prestar atención. Ella dice como, yo conocía a todos los artistas del expresionismo abstracto, o sea, conocía a todos los artistas abstractos, excepto a Pollock. O sea, conocía a de Kooning, conocía artistas, pero no lo conocía a él. En el año 41, ella es invitada a la Galería Macmillan, que por esa época era una de las galerías más transgresoras, digamos, y que empezaban a armar un circuito en Manhattan de arte nuevo. La invitan a exponer junto a William de Kooning y junto a Jackson Pollock. Entonces ella busca su dirección, pues no puede ser que no conozca a este hombre, o sea, estoy metida en el mundo de los artistas jóvenes, los conozco a todos, estoy trabajando con abstracción, no somos tantos, ¿dónde está este tipo? Busca la dirección, se da cuenta que vivían a una cuadra de distancia, le toca el timbre y le dice, ¿cómo puede ser que no te conozca? Y a partir de ahí empiezan una historia. Exponen juntos, empiezan a, bueno, se van a vivir juntos, y estas son las obras que ella está haciendo por los tempranos años 40 y que él está haciendo. El camino de Pollock hacia la abstracción o el eventual expresionismo abstracto tiene una influencia muy grande del surrealismo y de los artistas surrealistas que llegaron a Nueva York, como Max Ernst, por ejemplo. Como André Breton, el padre del surrealismo, que también después de estar en México, como les mencioné ayer, se va a Nueva York. La idea de como la utilización del inconsciente y de soltar para hacer una obra que fluye, una obra orgánica, una obra que viene de adentro, una obra impulsiva, una obra muy ligada a lo corporal, una obra que se empieza a alejar de como el raciocinio, la racionalidad, el mundo que nos rodea y va hacia algo mucho más allá. Entonces él empieza a hacer estas obras y hay sí o sí una influencia directa de estos artistas. Como, por ejemplo, esta obra es del año 42. En el año 42, una persona que se llama Peggy Guggenheim, la famosa Peggy Guggenheim, abre una galería que se llamó Art of this Century, en la calle 57 en Nueva York. Ella había heredado mucha plata cuando su padre muere en el Titanic. Piensen, para esa época había heredado casi 3 millones de dólares. Hacía lo que quería, pero lo que le gustaba era el arte y le gustaba hacer mecenas. No quería casarse, no quería una vida tradicional, no quería las imposiciones familiares, como también decía Lee. Entonces abre la galería, empieza a representar a los artistas surrealistas que viajan a Estados Unidos y empieza a buscar como nuevos talentos para representar. Uno de esos talentos, y ella lo dice muy concretamente, yo durante 5 años de mi vida me dediqué exclusivamente a la carrera de Jackson Pollock. O sea, uno de esos artistas, el primer artista, más allá de Max Ernst, que va a ser su marido, de hecho, y los artistas que llegaban, que ella va a mostrar en la galería, su artista joven, digamos, va a ser Jackson Pollock. Ella lo conoce, se obsesiona con su obra y de hecho no es solo su galerista, sino que es su mecenas. Le pagaba $150 por mes para que él pudiera trabajar. Y era algo que después todo el resto de los artistas decían, no puede ser, como te sacaste la lotería. Era tener un sueldo fijo para hacer obra. Una obra que no se vendía, una obra que era como, veámosla, digamos, muy bestial, carnal, para nada figurativa, expresiva, pues se llama expresionismo abstracto, muy alejado de lo que la gente estaba acostumbrado a ver. Entonces, por un lado, como que Peggy Guggenheim lo impulsa. Por otro lado, Clement Greenberg va a conocerlo y se fascina con su obra, escribe sobre él y dice que es el artista norteamericano que todo el mundo tiene que prestar atención, bla, bla, bla. Y por otro lado, y esto no es un dato menor y ahora les voy a leer esta parte, Lee toma la decisión de dejar de lado su carrera porque él necesitaba contención y una dedicación absoluta. Un artista que se había peleado o sea, se había alejado, o peleado no, pero había decidido frente a su familia ortodoxa y tradicional que ella quería ser artista, se había ido a vivir a Manhattan sola, había buscado una forma de
sostenerse, pues su familia no la sostenía, había hecho una carrera, estaba trabajando a la par de todos los artistas jóvenes del momento, empieza a dar un par de pasitos atrás, empieza a quedarse en pausa para sostenerlo a él. Pollock era una persona muy difícil, no solo por su consumo de alcohol, sino por su personalidad, combativa y agresiva. Peggy Guggenheim, mecenas, galerista de arte, confesó. Desde 1943 a 1947, la América esto está mal. He dedicado mi tiempo solamente a Pollock. Fue una decisión muy correcta porque Lee Krasner hizo lo mismo, dejando su pintura por un periodo porque él requería una dedicación completa. Mi relación con Pollock era solamente aquella entre un artista y su mecenas, y Lee hacía de intermediaria. Pollock era muy difícil, bebía mucho y se transformaba en alguien desagradable, diabólico en algunas ocasiones. Pero como decía Lee cuando me quejaba, él tiene también un costado angelical y tenía razón. Sea como sea, estas dos mujeres como que impulsan a que él dedique su tiempo a hacer obra. Una desde el lugar financiero y otra desde el lugar sentimental, doméstico, hogareño, de pareja. Ellos se terminan yendo de Nueva York, se van a vivir a Springs, que es como a las afueras. Logran comprar una casa porque Peggy Guggenheim les da $2.000 y esa va a pasar a ser la casa donde van a vivir por el resto de su vida, con el deseo de que él pudiera alejarse de sus adicciones y pudiera tener una vida más tranquila, dedicada a la obra. A la obra se va a dedicar siempre. Esta obra es hermosa y me gusta porque no está tan apegada al dripping que después él va a hacer. Él después va a hacer esto que se llama action painting. Ellos en el 45, bueno, se casan y como digo, se van a vivir a Springs, en East Hamptons. Una vida supuestamente más rural, más familiar, más tradicional. Ellos no van a tener hijos. Hay una película que es buenísima, que se llama Pollock, donde él dice como, tengamos un hijo, y ella le dice como, el mandato como matrimonial no estipula que uno tiene que tener hijos. Claramente ella sentía que no podía tener hijos con él. Esta es la casa y este es el famoso granero, y él en este granero va a empezar a trabajar en el piso. Por lo tanto va a empezar a hacer action painting, va a trabajar con materiales industriales, pinturas industriales que él chorrea, tira la pintura sobre la tela y empieza a ser cada vez más expresivo y empieza como ese inicio como vinculado al surrealismo, el inconsciente, empieza a alejarse y empieza a tener un estilo 100% Pollock. Nada se parece a lo que él había hecho, nunca más se pareció, era un artista único. Entonces él tenía todo ese lugar para trabajar y ya tenía apenas un cuartito llegando al altillo, donde casi no entraba y solo podía hacer obras pequeñitas. Por lo tanto hacía pequeños collages. Este es un famoso mural que le encarga Peggy Guggenheim por esa época, año 42-43, para una fiesta que ella iba a hacer, donde ella iba a promocionar su galería e iba a promocionar a Pollock como el próximo gran artista. Es una obra que mide 6 metros por 3. Es una obra que él estaba haciendo en Manhattan, no en la casa, entonces era un departamento chiquitito donde la tela la habían mandado a hacer y cuando llegan a la casa obviamente no entraba y durante la noche rompen una pared de la casa para que la obra ingrese y después para que los vecinos no se dieran cuenta, como que juntaron así la pared así nomás y hicieron como si no hubiese pasado nada. O sea, rompieron una pared y él tenía que entregar la obra, tenía que entregar, era como el momento más importante de su vida y no lograba hacerlo, y Lee Krasner dice que en un momento faltaba un día, se va a dormir y cuando se despierta él había hecho toda la obra. O sea, la leyenda dice que la hizo en una noche. 6 metros por 3. Y que la tenía que entregar el otro día, entonces cómo se secaba. Y después, por otro lado, la idea que la hace sobre tela y le ponen un bastidor, que esto también dice la leyenda que fue idea de Marcel Duchamp, que le dice a Peggy como, no hagas un mural en tu pared, porque después eso se va a perder, esto es una obra que va a ser importante, haz una obra sobre tela. Entonces esta pasa a ser como la primer gran publicidad de Jackson en la escena y en el mercado norteamericano, porque ella le empieza a vender también, le empieza a vender bien. Hay recibos de la galería que se han cuidado con el tiempo, sí, que se han archivado,
y tiene números como, no sé, una pintura $500. Era una locura para esa época y era un valor muy alto para un artista básicamente desconocido. Entonces la técnica que empieza a utilizar se llama action painting. Él en el año 49 le hace una gran entrevista en la revista Life, que es esta entrevista, donde dicen, ¿acaso él es el artista más grandioso de Estados Unidos? ¿El artista vivo más grandioso de Estados Unidos? Se lo empieza a poner en ese lugar. Van a Springs, le hacen esta serie de fotos, él trabajando, por primera vez se ve a un artista trabajando en una revista, no solo la obra. Él tirado en el piso, era como este artista tira su cuerpo en la obra, es algo único, es algo que nunca se vio. El fotógrafo hace detalles de las obras, entonces se empieza a ver cómo trabaja, así como que hay gente que le parece una ridiculez total, que no lo entiende, pero para otros es como la representación de la rítmica, el movimiento, casi como, no voy a decir una performance, porque no, pero ya no había, o sea, no había tantos artistas que directamente como el movimiento del cuerpo pasaba a ser la obra. Bueno, cada vez se hace más difícil, cada vez se hace más difícil, y finalmente, en el año 56, él muere en un accidente de auto, junto a su amante no muere, pero él ya estaba con otra persona, ellos nunca dejaron de estar juntos, por lo tanto él en realidad la volvía loca, ella lo ha dicho como me enloquecía, también era como, era un demonio por momentos, era muy difícil tratar con él y vivir con él y trabajar con él. Así como otra de sus galeristas dice, estaba siempre triste, te hacía ponerte triste, es más, cuando estaba feliz te hacía sentir ganas de llorar. Cuando no bebía era tímido, se negaba a hablar. Cuando bebía quería pelear constantemente. Su ritmo interno era sensible y muy salvaje. Nunca sabías si te iba a besar la mano o tirarte algo. Cuando él muere, con 44 años, ella como que queda sola y deprimida y perdida y le costaba mucho dormir. Tenía insomnio, entonces en realidad ese insomnio al final pasa a ser una herramienta. Ella muere en el año 84, pasado los 75 años, o sea, tiene 30 años más de carrera, tiene 30 años de reivindicación. Ese insomnio la llevan a empezar a animarse a trabajar ella en el granero que había dejado Pollock. Empieza a trabajar, por lo tanto, grandes formatos, enormes formatos. Y empieza a despegarse, empieza a hacer este tipo de obra. Con esos estudios que ella había hecho en el inicio del expresionismo abstracto y que no había podido desarrollar tanto. Su obra cada vez se vuelve más conocida. Bueno, cuando él muere ella se había ido a París porque necesitaba como viajar por primera vez y empaparse con lo que estaba pasando en el mundo. Entonces la primera vez que le dice, te suelto para poder ser yo, y bueno, y el resultado final es que termina siendo siempre ella. Pero bueno, no solo va a pasar a ser una obra extraordinaria, una obra que después va a recibir el merecido reconocimiento posteriormente. Ella muere justo antes de la gran retrospectiva que se le estaba haciendo, pero sí había tenido como entrevistas, muestras, ya empieza a vender, y aparte hace todo el trabajo de cuidar la obra de él, ver en qué museos está, en qué colecciones está, quién la compraba, asesorarse con coleccionistas, tener galerías que representaban la obra de él despega. Piensen que en un momento él pasa a ser el artista fallecido más caro de la historia, con una obra en una subasta por $140 millones. Por lo tanto, ella tenía que entender muy bien eso y cuidarlo, pero ella por suerte como que se despierta y encuentra su propio camino y su propia representación, la utilización de color que hace hermosa. Muchas veces decía, si una obra no me gustaba, la rompí en pedazos, me despertaba a la mañana, esos pedazos me gustaban y los empezaba a introducir en la obra. Por lo tanto, acá en realidad son fragmentos que componen la pintura. Y después sí pasa a ser como una de las grandes artistas de su generación, y su obra también pasa a tener valores muy altos en el mercado. Bueno, acá les puse 11,6 millones de dólares, y la de él, bueno, 140, él siempre va a ser Pollock, pero por suerte ella dejó de ser, como le decían todos, la viuda del expresionismo abstracto, la viuda de Pollock, la heredera de Pollock, la mujer de Pollock, y pasa a ser Lee Krasner. Bien merecido. Bueno, última pareja que vamos a ver hoy, con el tiempito que nos quedan. Igual, Franco, si vos me tenés que frenar, me frenás.
Vamos a ver a los famosos Patti y Robert. Patti Smith y Robert Mapplethorpe. Para que empiezo desde el principio y ya les comparto. A ver, pareja famosa por un montón de cosas, pero en parte porque ella escribió la historia de ellos dos, que se llama Just Kids, éramos unos niños. En el 2012-13 sale publicado por primera vez, ella ya lo venía escribiendo, y se arma una imagen romántica también, como un ícono cultural. Yo siempre lo pensé así. Es como de las pocas, Patti es de las pocas personas que decís, ay, cuando sea grande me gustaría ser como Patti. Pero bueno, todo ese imaginario se construye en parte por el relato que cuenta ella y en parte por la historia que ya existía. Patti Lee Smith nació en Chicago, tenía 2 hermanos y una familia contenedora, amorosa y trabajadora. Por lo menos ella siempre lo describe así. Desde muy pequeña ella es una enamorada de las artes, de la música, de la literatura, por sobre todo de la literatura y de la música. Pero no sabía bien qué quería hacer, entonces sentía que quería ser artista plástica. Siendo adolescente, en vez de hacer las cosas que habitualmente hacen los adolescentes, leía a Rimbaud, a Baudelaire, a William Blake, a Sylvia Plath. Compraba libros cuando su madre le podía dar plata o cuando ella trabajaba. Trabajaba en una fábrica, de hecho, queda embarazada y decide tener al bebé y darlo en adopción con 19 años. Y después de eso, ella toma la decisión de irse a vivir a Nueva York para incursionar, para tener una aventura, para ver si efectivamente podía encontrar algo o podía transformarse en artista o podía andar a saber qué. Como Manhattan, igual que para Joseph Cornell, era un ideal, digamos. Como, allí está todo, allá están todos, allá está el mañana, digamos, lo que va a venir. Mientras que Robert nació en Long Island, muy cerca de Manhattan, pero al mismo tiempo muy lejos, porque los suburbios y una familia católica, tradicional, 6 hijos, un padre que había sido ingeniero, que quería que su hijo fuera ingeniero, pocas posibilidades o opciones, digamos, de vida, ni hablar de que su hijo fuera gay, ni hablar de que su hijo fuera artista. Él sigue los pasos del padre yendo al Pratt Institute, pero a estudiar arte, y no a estudiar lo que el padre hubiese querido. Choque cultural, choque familiar, difícil de entender, y él empieza como a hacer su propio camino. Por lo tanto, ellos se conocen siendo muy bebés, y medio que Patti pasa a ser la familia de Robert. Se conocen accidentalmente, deciden vivir juntos en el famoso Hotel Chelsea, vivían en un pequeño cuarto, y ahora les voy a ir leyendo algunas citas, solo en este caso porque como Patti es una genia con la palabra, nada mejor que leerla a ella, y la visión que ella tenía en esos años, y cómo después ella empieza como a percibir esa niña de 20 años desde una mirada de una mujer de casi 70 o de 60 y pico. Cuando escribía, digamos, cuando escribía la historia de ellos. Pasan a vivir en este lugar chiquitito, él era como que estaba muy abocado a querer ser artista, y ella toma la decisión de ir a trabajar para poder ayudarlo a él, que él pudiera comprarse los materiales, que él pudiera tener las horas que necesitaba para trabajar, etc. Y pasa a trabajar en la famosa Strand, en la famosa librería Strand, y medio que para ella en realidad es un sueño, porque por más que era un trabajo, ya no era un trabajo en una fábrica, era un trabajo en el lugar que ella más amaba, rodeada de lo que más amaba, que eran libros. De hecho, cuando hace las presentaciones de sus libros hoy en día, siendo súper conocida, le gusta ir a Strand, que era el lugar donde había empezado, y presentarlos ahí. Bueno, ella dice: solía jactarme que algún día sería la amante de un artista. Como Diego y Frida, soñaba con conocer a un artista a quien amar y apoyar, con el cual trabajaría codo con codo. Fue el verano que murió Coltrane, el verano de Crystal Ship. Los hippies alzaron sus brazos vacíos y China hizo detonar la bomba de hidrógeno. Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra en Monterrey. AM Radio transmitió Ode to Billy Joe. Hubo disturbios en Newark, Milwaukee y Detroit.
Fue el verano de las películas Elvira Madigan, El verano del amor. Y en aquel clima cambiante e inhóspito, un encuentro casual cambió el curso de mi vida. Fue el verano en que conocí a Robert Mapplethorpe. Ellos empiezan a compartir sus pasiones, compartir sus anhelos, compartir sus temores. Ella tiene como un momento, o sea, está de alguna forma o incursiona en el dibujo, pero bueno, después va a ir mucho más allá, y la palabra y la música van a ser como quizás sus ejes de inspiración más fuertes, mientras que Robert hace dibujo, collage y objetos, o sea, diseña, crea objetos. Cosas tan románticas como ella volvía y él había diseñado un collar, por ejemplo. Ese era como el ida y vuelta que tenían, y aparte estaban sumergidos en un lugar que, como bien ella dice, era el lugar por donde pasaban todos. O sea, el escritor William Burroughs, que pasaba a ser amigo de ellos, fue muy amigo de ellos, en especial de Patti, donde Dylan escribía sus canciones más importantes, donde Janis Joplin dormía, donde Jimi Hendrix pasaba por la puerta. Decía, hasta incluso en alguna ocasión vi a Jackie Onassis, no en un cuarto del Chelsea Hotel, pero digo por la zona, y todos como que había un respeto. Algunos eran más famosos, otros menos, pero lo que primaba era el ida y vuelta y el compartir creativo. Conoce a gente como Alan Greenberg, conoce a críticos, conoce a músicos, conoce a artistas, dice incluso Dalí llegó a vivir en el Hotel Chelsea, básicamente porque en esa época a los grandes hoteles de Manhattan no querían artistas, no es como después, era como, ay, que venga la gran estrella de rock a nuestro hotel. No, para ellos era algo desordenado, sucio, no lo entendían, entonces terminaban durmiendo en lugares como el Hotel Chelsea. Por lo tanto, solo con que la puerta estuviera abierta, para ellos era un ida y vuelta de interacción cultural, inspiración, etc. Y por otro lado, este microuniverso que ellos construyen en este pequeño cuarto, y lo que se va armando en este microuniverso. Él empieza a entender en realidad que no era heterosexual y que amaba a Patty, pero que esa no era su identidad. Por lo tanto, ellos tienen algunas separaciones. Ella habla por momentos de haber sentido como celos o inseguridad, y él también. Por ejemplo, le decía cosas como, si no vienes conmigo a San Francisco estaré con un hombre, me volveré gay. Todo eso que él había heredado y tenía totalmente reprimido de la herencia familiar, es como que no se lo podía sacar, y le llevó un tiempo. Patty luego confesaría, yo creía que un hombre se hacía homosexual cuando no encontraba a la mujer adecuada para salvarlo. Un concepto erróneo que había desarrollado a partir de la trágica unión de Rimbaud y el poeta Paul Verlaine. En mi imaginación literaria, la homosexualidad era una maldición poética. Después, con la historia de Robert y cómo ella lo acompaña, y cómo ellos dejan de ser una pareja para ser una pareja creativa y pareja de amigos, o sea, el amor nunca se pierde, simplemente se transforma. Ella después empieza a hablar del concepto de género sexual como una cosa mucho más abierta, más expansiva, que hay que ser amoroso, que hay que contener, se da cuenta ella también que tiene que contener para poder salvar. Incluso lo pone en ciertas letras de sus canciones, como por ejemplo en el disco Horses, que es su primer disco, que la catapulta a la fama. Entonces, por esta época, como acá bien dice, ella escribe y dibuja, él crea sin parar, él saca fotografías, ella es como su modelo, su musa, pero en el buen sentido, no la musa reprimida, sino la que lo inspira. Ella está dedicada a ayudarlo, y él está dedicado a encontrar su propio camino. Entonces se empiezan a separar lentamente, y él tiene una primer pareja, tiene parejas ocasionales, bueno, finalmente sí tiene como una pareja establecida, con quien empieza a frecuentar el mundo gay. Igual piensen que en esa época, o sea, hasta los años 80, principios de los años 90, en Estados Unidos la policía podía entrar sin permiso e invadir un hogar si ellos pensaban que ahí había una pareja homosexual.
interrogarlos, llevarlos a la cárcel, lo que fuera, o sea, no era fácil para ninguno y no era fácil socialmente. Pero él empieza como a frecuentar el mundo under gay y empieza a inspirarse en ciertas cosas que vuelca en su obra. Y ella empieza a volcarse hacia la música, empieza a escribir poemas que después pasan a ser canciones, pasa a tener una banda y eventualmente, bueno, ahora les voy a mostrar, sale el disco Horses, que es entendido como una pieza paradigmática y casi antecesora del punk en Estados Unidos. Él empieza a hacer este tipo de obra, donde se empieza a incluir a él mismo por un lado, empieza a tomar elementos o símbolos del mundo BDSM o del mundo, vuelvo a decir, under gay, incluso de la pornografía. Él dice como que yo quiero tomar elementos que aparecen en la pornografía y hacerlos bellos, como por qué no se puede crear eso. La idea del cuerpo como una cuestión escultórica, por eso acá podemos ver estos contrastes de una escultura y de él en diferentes poses o experimentando con su propio cuerpo. Ahora voy a seguir mostrándoles eso para hacer un paréntesis en cómo empieza a despegar la carrera de Patty. En el año 74 forma su primera banda y en el 75 se edita Horses. Esta es la tapa del disco y la foto la saca Robert. De hecho, él dice, como yo le saqué 11 fotos y en la foto 6 ya me entendí que había encontrado la imagen, él le va a hacer las tapas de todos sus discos hasta el año 87, que en realidad ella tiene un parate en el medio. Cuando vuelve al mundo de la música, él la retrata, ya estando muy enfermo. Entonces, él, que había anhelado durante tanto tiempo que la gente lo reconociera y que fuera famoso y que su obra se entendiera, le dice, amorosamente, pero le dice, Patty, te has hecho famosa antes que yo. Él empieza a sacar este tipo de fotos con un nivel estético extraordinario, cada vez más elevado. Los temas que incluye, las imágenes que incluye, todo es muy relevante. Tiene esta cualidad, logra como destrabar o analizar conceptos como socioculturales muy complejos y cosas que no todos están habituados a ver o que capaz no querés ver o que te incomodan sin dejar ese elemento de la belleza, una belleza casi grecorromana. Conoce a Sam, que venía de una familia de recursos, era coleccionista, era casi como entre galerista marchand, no sé, apoyaba el arte, se enamora perdidamente de Robert y como que nuevamente se cruza en su camino un alma, un ser que quiere potenciarlo y ayudarlo a que él pueda seguir haciendo su obra. Son estas personas como que entendían que en Robert había algo que valía mucho la pena. Bueno, este es Sam Wagstaff y el de atrás es Robert. Bueno, finalmente Robert contrae HIV y Sam también. Pero bueno, antes de eso, Robert llega a su punto máximo de estética, intelectualidad y de animarse. Acá es cuando la gente le empieza a preguntar como, ¿por qué haces este tipo de imágenes? Y él dice eso, ¿por qué no puedo sacar cosas de la pornografía, de lo oculto, de lo que hacemos tras las puertas, lo que no queremos que el mundo sepa, el sadomasoquismo, etcétera, la utilización del látex, esa segunda piel, como que seduce y al mismo tiempo reprime, ¿por qué no lo puedo transformar en una imagen bella? Entonces él empieza a trabajar y experimentar con este tipo de imágenes y sus modelos, las personas que lo acompañan son a veces amantes, a veces personas que vienen de este mundo, muchas veces personas anónimas, así como personas hiperconocidas, como Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. Tienen una muestra juntos, ella cuenta. Fue nuestra primera y última exposición juntos. Mi trabajo con la banda me llevaría muy lejos de Robert y de nuestro universo. Mientras estaba de gira por el mundo tuve tiempo para reflexionar sobre el hecho de que Robert y yo no hubiéramos viajado nunca juntos. No obstante, habíamos explorado los límites de nuestra obra y habíamos creado un espacio para el otro. Cuando subía a los escenarios del mundo sin él, cerraba los ojos y lo imaginaba, quitándose su chaleco de cuero, entrando conmigo en la tierra infinita de las mil danzas. Bueno, estos son los siguientes, las series, Portfolio X, Portfolio Y.
portfolio Z. Trabaja con determinados modelos, los cuerpos, vuelvo a decir, son muy escultóricos, los contrastes entre esos blancos y negros, como él dice siempre, o sea, no fui pintor porque se inventó la cámara. Obras más sugestivas, obras más obvias, más en tu cara, y después con el portfolio Y, el portfolio I, donde trabaja mucho como el concepto de las flores y los bodegones, y también al mismo tiempo, como podríamos pensar acá un artista como Alejandro Kuropatua, retrata como la idea de la vida y la muerte y lo poético entre eso y la transición de lo que a él le está pasando con su cuerpo, como el deterioro también en algo que está vivo y eventualmente no lo va a estar. Patty se enamora de Mr. Smith también, Sonic Smith, que también era músico, con quien trabaja juntos, con quien tienen 2 hijos. Y durante 9 años no se vuelca a la música, finalmente cuando decide volver es Robert, como les decía, quien la retrata, así como también es quien retrata a su familia, su intimidad. Ellos nunca se alejan, nunca dejan de ser amigos. Y ella lo acompaña mucho cuando él fallece, y de hecho ella dice, en un periodo muy corto de tiempo, del 88 al 94-95, ella pierde a Robert, a Sam, a su hermano y a su marido, a Fred. Y sin embargo, logra continuar, y sin embargo encuentra, creo que tiene mucha resiliencia ella, y es como muy sabia y muy armónica. De alguna forma, ella dice, como que yo siempre lo siento cerca mío, y no tengo miedo de hablar de la muerte o de sentir que sí están muertos, pero están conmigo, yo los pienso, los materializo, me acompañan. De hecho, si la siguen en Instagram, siempre está como homenajeando a esa gente que ya no forma parte de su vida. Después pierde a sus padres también. Y después dice, también pierdo amigos como Allen Greenberg, como William Burroughs. O sea, fue una época en donde estaban mis hijos y al mismo tiempo estaba la muerte. Cuando Robert muere, ella le escribe una carta que él no llega a recibir, ella estaba muy mal, ella lo acompaña, y cuando finalmente vuelve a su casa, le escribe esta carta. Querido Robert, cuando no puedo dormir, a menudo me pregunto si tú tampoco puedes. ¿Tienes dolor o te sientes solo? Tú me sacaste del periodo más ciego de mi joven vida, no sé por qué dice eso, y compartiste conmigo el sagrado misterio de lo que es ser artista. Aprendí a ver a través de ti, y jamás he compuesto un verso ni he dibujado una curva que no provenga de los conocimientos que obtuve en nuestra preciada vida juntos. Tu obra, que emana una fuente fluida, tiene su origen en la candorosa canción de tu juventud. Entonces hablabas de dar la mano a Dios. Recuerdo que, en todo lo que has pasado, siempre has sido de esa mano. Cógela fuerte, Robert, y no la sueltes. La otra tarde, cuando te quedaste dormido en mi hombro, también yo me dormí. Pero antes de hacerlo pensé, mientras miraba todas tus cosas y creaciones y repasaba tus años de trabajo, que de todas tus obras, tú continúas siendo la más bella, la obra más bella de todas. Bueno, esto es el último retrato de Robert, autorretrato, y esta es la última serie que él le saca a ella. Bueno, último fragmento que les leo. Justo antes de morir, Robert me preguntó si algún día contaría la historia de nuestra relación. Me llevó años decidirme, y finalmente publiqué Éramos unos niños. Antes escribí El mar de coral, un viaje a través del dolor, donde puse todo lo que sabía de él, concentrándolo en este libro de poemas de prosa que hablan de su amor por el arte y del cariño que me tenía. También, y sobre todo, quise transmitir sus ganas de vivir, que nadie pudo arrebatarle, ni siquiera la muerte. Voy a dejar de compartir para recomendarles 2 libros. O sea, Éramos unos niños, mucha gente lo ha leído, y la verdad que está buenísimo porque ella logra llevarte a los universos. O sea, Patty tiene esa bendición que muy poca gente sabe escribir así, de forma muy simple y de forma muy armoniosa. Ella te sumerge, o sea, te lleva a ese Hotel Chelsea, te lleva a sus mundos simples, te lleva a sus viajes a París tomando un café en el Café de Fleur y maravillándose con cosas tan sencillas como comprar un libro. Entonces, Devoción es uno de sus últimos libros, bueno, igual se llama Devoción, pero ahí le muestro. En español están todos editados por Lumen.
Es un libro mucho más fantasioso, donde ella como que recurre a la creación de un mundo y unos personajes. Yo nunca la había leído de esta forma. Y M-Train, son sus memorias, pero no son sus memorias solo de su juventud, por lo tanto conocemos a otra Patty, y aparte se mezclan, como también hace con Éramos unos niños, imágenes de ellos, imágenes de cosas que ella sacaba, personas que le influenciaron, y bueno, y la melancolía de estas cosas, como de pronto irse hasta París para ver la tumba de Rimbaud, o leer a Baudelaire en el lugar donde él había vivido. Y de vuelta en cosas como muy simples, como caminar por la playa, ella logra como despertar una sensibilidad que no todos los autores logran realmente. Así que escuchen a Patty, lean a Patty, miren las obras de Robert, traten de mirarlas desde todos los lugares, desde el lugar más fetichista y atrevido y desde el lugar más poético y romántico. Así que bueno, con esto finalizamos. Perdón que me pasé unos minutos, pero espero No, que está todo bien. Está súper interesante. había que Bueno, terminarlo. bueno, ¿hay alguna duda? Si quieren podemos hacer unos minutos. Si alguien se queda con preguntas o lo que sea, después le pueden escribir a los chicos del museo o Instagram o lo que sea y me los pasás. Si alguien quiere leer algo de alguna pareja que le haya gustado, no deje de pedir información, trataré de buscarles algo que esté online, accesible y que les guste. Y bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Que descansen y gracias por escuchar. Chao, Espero nos que les haya vemos. Muchas gustado. gracias a todos por estar. Adiós.